Te voy a contar una de las más humanas y complejas narrativas bíblicas, que revela las imperfecciones de uno de los más grandes reyes de Israel y las serias consecuencias de sus acciones. Pues, al final del día, hay que reconocer que todos somos humanos y que las tentaciones que se nos presentan día a día son parte del camino que tenemos en esta vida. Pero lo más importante es aferrarse siempre a Dios, porque Él tiene un plan divino para todos nosotros. Te quiero pedir que por favor te suscribas. No quiero que te pierdas historias como esta. Esta historia comienza con el rey David, guerrero y poeta, cuya valentía era cantada a través de las tierras. Sucumbió ante una prueba no de fuerza, sino de corazón. En una noche envuelta en el velo del destino, bajo un cielo punteado de estrellas que guardaban secretos eternos. En 2 de Samuel 11:1 se nos dice: en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y con todo Israel. Ellos destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Esto establece el escenario para el error inicial de David, su decisión de no liderar a su pueblo, optando por quedarse en Jerusalén. Este detalle es crucial, porque establece un escenario en el que David no está donde debería estar, lo que le lleva a estar en la posición de cometer el pecado que sigue. Una tarde, David se levantó de la cama y se paseaba por el techo del palacio. Desde el techo vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. 2 de Samuel 11:2. Visualiza a David caminando reflexivamente, quizás meditando sobre los asuntos de su reino o simplemente disfrutando de la brisa de la tarde. La azotea del palacio ofrecía una vista panorámica de Jerusalén, una posición elevada que le permitía ver más allá de los muros de su residencia. Mientras sus ojos barrían la vista ante él, algo captura su atención. Es una visión de una belleza inesperada, una mujer que se baña. Su belleza es tal que inmediatamente cautiva a David, un rey acostumbrado a las bellezas de su corte y reino. La descripción bíblica es breve pero potente, con una simple frase: la mujer era muy hermosa, capturando la intensidad del momento y la profunda impresión que Betsabé dejó en David. Ahora, detengámonos aquí un momento. Esta no es solo una historia de deseo, es un cuento de decisiones y consecuencias. En este instante, David se encuentra en una encrucijada. Podría haberse retirado, reconociendo la privacidad y dignidad de Betsabé, pero en lugar de eso, elige indagar más sobre ella. La Biblia describe este momento de la siguiente manera: David mandó a preguntar por la mujer. 2 Samuel 11:3. Es una frase corta pero llena de significado, ilustrando cómo la autoridad y el poder pueden ser utilizados para satisfacer deseos personales. Cuando se entera de que es Betsabé, la esposa de Urías elitita, un hecho que debería haber detenido sus acciones, dado que Urías era uno de sus soldados leales, David ignora deliberadamente las barreras morales y éticas y continúa con sus intenciones. La lujuria se apoderó de David, y en un acto que desafiaría los edictos celestiales, cautivado por un deseo que trascendía la razón, ordenó que Betsabé fuera traída a su presencia. Entonces, David envió mensajeros para que la trajeran. Cuando ella llegó, él se acostó con ella. 2 de Samuel 11:4. En este momento, imagina la escena. El rey, un hombre según el corazón de Dios, permite que su deseo lo lleve a actuar de manera imprudente y autodestructiva. Los mensajeros reales, que representan la voluntad y la autoridad de David, llegan a la casa de Betsabé y la llevan al palacio. Esta acción, realizada por orden del rey, muestra cómo el poder puede ser mal utilizado, poniendo los deseos personales por encima de la ética y la moral. La noticia llega a David de manera directa y sin rodeos. Betsabé envía un mensaje al rey que contiene una declaración impactante. Estoy embarazada. 2 de Samuel 11:5.
Estas palabras alteran el curso de la vida de David y ponen en marcha una serie de eventos que tendrían repercusiones duraderas. Hasta ese punto, David podría haber creído que su transgresión permanecería oculta, un secreto entre él y Betsabé. Sin embargo, el embarazo de Betsabé trae a la luz su pecado de una manera que no puede ser ignorada ni ocultada. La realidad del embarazo de Betsabé crea una situación que David no puede controlar ni revertir con simples arrepentimientos o disculpas. Consciente del embarazo de Betsabé y en un intento por ocultar su pecado, David concibe un plan para hacer que parezca que Urías, el esposo de Betsabé y soldado en el ejército israelita, es el padre del niño. David mandó traer a Urías desde el frente. 2 de Samuel 11, 6, 8. La idea de David era simple pero calculadora: hacer que Urías pasara tiempo con su esposa para que cuando se descubriera el embarazo de Betsabé, se asumiera que Urías era el padre. Pero lo que te diré a continuación te va a dejar sorprendido. Lo que David no anticipó fue la integridad y lealtad de Urías. A pesar de ser enviado a casa, Urías se negó a disfrutar de la comodidad de su hogar y de la compañía de su esposa, mientras sus compañeros seguían luchando en el campo de batalla. Pero Urías durmió a la entrada del palacio real con todos los sirvientes de su señor, y no bajó a su casa. 2 de Samuel 11:9. Este acto de lealtad frustró los planes de David, revelando un contraste marcado entre la honradez de Urías y las acciones de David. Frente a la inquebrantable integridad de Urías, David toma una decisión aún más sombría. Escribe una carta a Joab, el comandante de su ejército, instruyéndole que ponga a Urías en el frente de la batalla más intensa y luego retroceda, dejándolo expuesto a la muerte segura. Pongan a Urías al frente donde la batalla sea más fuerte. Luego, retírense de él para que sea herido y muera. 2 Samuel 11:15. Esta acción muestra la profundidad a la que David había caído en su intento de ocultar su pecado, sacrificando a un hombre leal y justo para proteger su propio secreto. Joab, siguiendo las órdenes de David, implementa este plan durante el asedio a la ciudad de Rabá. Coloca a Urías en una posición donde la lucha era más intensa y peligrosa. Siguiendo las instrucciones de David al pie de la letra, Joab ordena luego una retirada táctica de las tropas israelitas, dejando a Urías expuesto en el campo de batalla. La narrativa bíblica describe el fatal resultado de este plan. Cuando los hombres de la ciudad salieron y lucharon contra Joab, algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías el hitita. 2 de Samuel 11:17. Urías muere en el campo de batalla, abandonado por sus compañeros según las órdenes dadas por su propio rey, un hombre a quien había servido con lealtad y honor. Joab envía un mensajero a David para informarle del progreso de la batalla, incluyendo en su mensaje la noticia de la muerte de Urías. Al recibir la noticia, la reacción de David revela una mezcla de alivio y justificación de sus acciones. Así le dirás a Joab: no te desanime esto, porque la espada devora de uno y de otro modo. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela. Así animarás a Joab. 2 de Samuel 11:25. Con estas palabras, David intenta minimizar el acto atroz que ha cometido, viendo la muerte de Urías como una consecuencia desafortunada, pero necesaria de la guerra. Después de la muerte de Urías, orquestada por David para encubrir el embarazo resultante de su relación adúltera con Betsabé, la Biblia describe un período de luto por parte de Betsabé. Cuando Betsabé oyó que su esposo Urías había muerto, lloró por él. Pasado el luto, David la hizo traer a su casa, y ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. 2 de Samuel 11:26-27. Esta secuencia de eventos muestra una rápida transición desde el luto hasta el matrimonio,
reflejando no solo las normas culturales de la época, sino también la urgencia de David por legitimar su relación con Betsabé ante los ojos del pueblo. Aunque en apariencia el acto de tomar a Betsabé como esposa podría haber parecido una medida reparadora por parte de David, el versículo concluye con una declaración sombría sobre la percepción divina de estos eventos. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. 2 de Samuel 11:27. Esta frase establece el tono para las consecuencias que David enfrentaría, subrayando que las acciones humanas están sujetas al escrutinio divino y que el arrepentimiento genuino es esencial para la restauración. Sin embargo, este acto no pasó desapercibido para Dios, quien envió al profeta Natán para reprender a David. Natán se acerca a David con una parábola, una historia sobre un hombre rico que, teniendo numerosas ovejas y ganado, toma la única oveja de un hombre pobre para servir a un invitado. La historia está diseñada para evocar la indignación de David, y lo logra. David, enojado por la injusticia descrita, declara que el hombre rico merece morir por haber actuado sin compasión. Es en este punto que Natán revela la verdadera naturaleza de su visita, diciendo a David: «Tú eres ese hombre», desenmascarando la hipocresía de David y exponiendo su pecado ante sus propios ojos. La reacción de Dios, comunicada por Natán, es de condena firme por los actos de David, señalando no solo el adulterio y el asesinato de Urías, sino también cómo David despreció a Dios al hacer el mal a sus ojos. Se le anuncia a través de Natán las consecuencias que David enfrentará por sus acciones. La espada nunca se apartará de su casa. Surgirá el mal contra él desde su propia casa, y sus propias esposas serán tomadas y dadas a otro delante de sus propios ojos. La respuesta inmediata de David a la confrontación de Natán es un reconocimiento de su pecado ante Dios. «He pecado contra el Señor». 2 de Samuel 12:13. Esta simple confesión refleja un profundo arrepentimiento y una comprensión de que su transgresión va más allá de las ofensas contra Urías y Betsabé, alcanzando a Dios mismo. El Salmo 51 ofrece una mirada aún más profunda al corazón arrepentido de David. Este salmo es una expresión poética de contrición, en la que David pide a Dios que lave sus iniquidades y limpie su corazón. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. David no solo reconoce su pecado, sino que también expresa un deseo genuino de ser transformado, de ser restaurado a la rectitud ante Dios. Natán le anuncia a David que, aunque sus pecados han sido perdonados, las consecuencias de sus acciones afectarán a su casa por generaciones. Además, el hijo nacido de su unión con Betsabé morirá como parte de estas consecuencias. «El Señor ha quitado tu pecado, no morirás». Pero como con este asunto le has dado motivo a los enemigos del Señor para blasfemar, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 de Samuel 12:13-14. A pesar del arrepentimiento de David, la relación entre él y Betsabé comienza con la trágica muerte de su primer hijo, un recordatorio doloroso de las consecuencias del pecado. Sin embargo, también es una historia de redención y gracia divina. Betsabé más tarde da a luz a Salomón, quien no solo sucede a David como rey, sino que también es bendecido con sabiduría y prosperidad por Dios. Salomón se convierte en un vehículo a través del cual las promesas hechas a David se cumplen, demostrando que, incluso en las situaciones más oscuras, la misericordia y la redención son posibles. Contesta el siguiente quiz en los comentarios. Allí te dejaré las respuestas. ¿Quién interpretó los sueños del faraón, salvando a Egipto de una gran hambruna? A. Moisés. B. José. C. Daniel. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? A. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. B.
Honra a tu padre y a tu madre. C. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué fruto está prohibido comer en el jardín del Edén, según el relato bíblico? A. El fruto del árbol de la vida. B. El fruto del conocimiento del bien y del mal. C. El fruto del árbol de la eternidad. En mi opinión, la historia de David subraya que el arrepentimiento genuino trae consigo la misericordia de Dios. A través de este episodio, se nos recuerda que no hay pecado tan grande que esté fuera del alcance del perdón divino y que la gracia de Dios está disponible para todos los que se acercan a Él con corazones contritos. La relación de David con Dios, marcada tanto por el fracaso como por el perdón, sirve como un testimonio perdurable de la compasión y la redención divinas, enseñándonos sobre la importancia del arrepentimiento sincero y la esperanza de la restauración.